Y bajo el orden que hemos llevado a lo largo de los últimos domingos, culminamos ya el Evangelio según Mateo y nos llevamos 2 años y fracción, versículo a versículo, versículo a versículo. Y ahora, por la misericordia del Señor, en semanas anteriores hemos comenzado el libro hermoso de Jonás. Y durante 3 domingos hemos avanzado. Sin embargo, el día de hoy creo que avanzaremos un poco más, porque el día de hoy nos corresponde leer el capítulo número 2. Vayamos a las Escrituras, suplicando que guarden sus teléfonos celulares, dispositivos. ¿Sabe que desde aquí, el solo hecho de que usted esté perdiendo la atención, a mí me hace perder la atención? Y en ocasiones, hermano, yo le rogaré que este no es el tiempo para hacer otra cosa, ni una sola otra cosa, sino para prestar atención a las cosas del Señor. Y por tanto vamos a la Escritura. Si necesita Biblia y no trae más que en su celular, por favor guarde el celular. Y en el frente hay hay Biblias físicas. Es bueno escudriñar los textos y aprender dónde están los libros de las Escrituras. Vamos al libro de Jonás, capítulo número 2, versículo 1, y vamos a leer hasta el versículo 10. Dice la palabra del Señor en esta mañana: Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú, Señor, tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Versículo 10. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Esta es palabra de nuestro Señor. A lo largo de los primeros versículos y de estos 2 primeros capítulos del libro de Jonás, el Señor nos ha permitido traer aprendizaje para nuestras vidas y evitar perder el tiempo. El libro de Jonás es tan práctico que nosotros aprendemos de manera directa aquello que ciertamente un hombre hizo o dejó de hacer, con la intención no de repetir los mismos parámetros y esquemas, sino con la intención de tomar consejo y no repetir los mismos pasos. En este sentido, a través de los primeros capítulos del libro de Jonás, nosotros hemos entendido algo que es totalmente verdadero y que es bíblico y que es la enseñanza y el centro de una de las características prioritarias de nuestro Señor, y esta tiene que ver con la verdad de que Dios es soberano, Dios no tiene competencia, Dios no percibe consejo o consulta con alguien más, Dios no puede ser conmovido porque yo le ordene. Dios es soberano, y por cuanto Él es soberano, Él hará conforme a Él le place. A lo largo de estos primeros capítulos hemos desechado la idea errónea de que Dios es un caballero y que Él hará si yo se lo permito. No. Jonás comprendió
que Dios es Dios, y si Dios ordena, Dios hará lo necesario para que sus órdenes se cumplan al pie de la letra. Y si es necesario que te trague un pez para que la voluntad de Dios sea llevada a cabo, así será. Hemos aprendido que delante de la voz de Dios y delante de su voluntad, todo se sujeta. La luna se sujeta, el sol se sujeta, la mar se sujeta, la naturaleza se sujeta, el propio mundo se sujeta. Mas Dios encontró en este mundo creado un solo ser que es capaz de renegar delante de él, conforme a su necedad y conforme a sus propios anhelos. Y lamentablemente ese ser eres tú, ese ser soy yo. Hombres y mujeres que son capaces de debatir con Dios, de negociar con Dios, de decirle: Dios, tú no sabes, yo tengo el concepto necesario para poder hacer conforme a mi voluntad, conforme a los anhelos de mi corazón. Sin embargo, dentro de este entendimiento, Dios sigue ordenando y Dios sigue enviando que los suyos lleven palabra. Y esto fue lo que sucedió con Jonás. La orden fue tan sencilla y tan clara a la vez. Jonás, levántate y ve a Nínive y pregona contra ella a causa de la maldad de ellos mismos que ha subido ya hasta mí. Por supuesto que Jonás no obedeció. Y vemos pequeños Jonases modernos que se levantan de huir, se levantan de sus lugares para huir delante de la presencia de Dios, comprar un ticket para ir hacia el otro extremo. Y esto es lo que sigue haciendo el hombre hoy en día. Sigue desacatando, sigue desobedeciendo la voluntad de Dios, y más aún cuando de confrontar el pecado se trata. No solamente la desobediencia delante de Dios, hay un pecado aún más grave, y es la cobardía que como hombres y mujeres de Dios tenemos al enjuiciar. En la etapa moderna hay una doctrina que no es bíblica, y es dejar que la gente peque como ellos quieran. Y si están desobedeciendo y si están en desordenanza, hermano, ¿tú quién eres para juzgar? Sin embargo, en las Escrituras, lo que vemos de continuo es que el Señor tomó a los suyos y les dio la ordenanza de ir a proclamar juicio delante de las naciones que habían corrompido los mandamientos y los estatutos de Dios. ¿Acaso tú y yo habremos de hacer algo diferente? ¿Acaso tú y yo nos haremos de la vista gorda y diremos: no, bueno, que alguien más le llame la atención, bueno, voy a orar para que el Señor le declare su pecado? No, hermano, tenemos la iglesia de Cristo, la amada iglesia de Cristo. Luego entonces, cuando surge la murmuración y yo no hago absolutamente nada para frenar ese pecado, a la luz del libro de Romanos, no solamente es pecado quien lo hace, sino quien se complace con los que lo hacen. Tienes que darte cuenta en esta mañana que cuidar de la iglesia es cuidar de la amada esposa de Cristo. Y lo he dicho en otras ocasiones, el Señor no nos ha dejado a una ramera la cual puede revolcarse con cualquiera. El Señor nos ha dejado a su amada esposa, a su bella esposa, a su linda esposa, y cuando regrese pretenderá encontrarla sin mancha, sin arruga. Pretenderá encontrarla perfecta. Pero para ello ha dejado reyes y sacerdotes, ha dejado ministros y administradores. Pregúntate en esta mañana: ¿qué cuentas entregarás delante del Señor cuando reclame, cuando estaban mutilando a su esposa? ¿Qué estabas haciendo tú? Algo es indudable, y es que al final de nuestros días, todos, desde el más pequeño hasta los más ancianos, tendrán que comparecer delante de nuestro Señor y dar cuentas de cómo administraron lo que Él depositó en sus manos. Tus hijos, tu economía, la iglesia.
el cuerpo de Cristo. ¿Acaso pensaremos que habrá una justificación tan buena o tan barata como para que el Señor nos diga, sí, claro, tienes razón? No, no es así. Nuestro Señor es un juez justo. No es un juez arbitrario o un juez que yo pueda sobornar para cambiar su parecer. Por cuanto Él es Dios, dará a cada uno conforme a sus obras en esta tierra. Y en el sentido de Jonás, vemos que sí o sí, aparte de que esas obras serán declaradas al final de tus días, no tenemos que esperar mucho tiempo para corroborar que las consecuencias de tu pecado sí o sí vendrán tarde que temprano, a veces más temprano que tarde. En el caso de Jonás, la tempestad fue a causa de su propia desobediencia. Jonás no estaba solo en la nave, por lo cual las consecuencias del pecado a veces traerán consecuencias no solamente para el pecador, sino para los que van también en la nave. ¿Y qué importa si yo soy chismoso, pastor? Bueno, es que no estás visualizando que el chisme, la murmuración, el vituperio trae consecuencias incluso para una iglesia completa, y los ha llevado una pequeña lengua ha traído divisiones. Una pequeña lengua que no puede ser dominada y no es dominada por los de alrededor, tarde que temprano puede traer insulto, vituperio, vergüenza y el desquebrajamiento del trabajo que se ha hecho para expandir el reino. Así es que en este sentido llegamos a algunas conclusiones en las semanas pasadas, y es que Dios puede usar las tempestades en nuestras vidas y siempre tendrán un propósito, hermanos, siempre tendrán un propósito. En ocasiones tendremos que esperar para poder verlo, pero mientras estamos en la tormenta es necesario que sepamos que tarde que temprano vendrá bendición a raíz de ello. ¿Qué bendición puede venir a raíz de una tormenta, hermano? Bueno, en ocasiones, si todas las cosas van bien, tu corazón seguirá siendo altanero. Pero a través de la tormenta, hasta el corazón más altanero se humilla, se doblega y reconoce de dónde viene la providencia. En ocasiones incluso la tormenta ni siquiera será para ti. Tú serás únicamente el medio y el cual serás angoloteado, pero probablemente la prueba vendrá también a razón de la misericordia del Señor. En la historia de Jonás de la semana pasada vimos cómo es que la tormenta vino a causa de la desobediencia de Jonás, pero trajo ventajas para los tripulantes de aquella nave. Ellos procedieron a misericordia. Ellos procedieron a humillarse delante de Jehová de los ejércitos una vez que vieron que sus aptitudes no eran suficientes, una vez que rogaron a sus dioses con D minúscula y vieron que eran ineptos. Delante de la presencia de un Dios poderoso y en medio de la tormenta, aún los gentiles proceden a misericordia, y en ocasiones mayormente que nosotros, los que nos decimos creyentes. Jonás estaba plácidamente dormido en la nave, como en ocasiones estamos tú y yo, tibios, fríos, aburridos con la palabra del Señor. Y esos son los creyentes. Pero la tormenta trajo noción para los gentiles de que sí o sí Dios es poderoso, que Dios puede dominar lo que Él mismo ha creado. Y por tanto, al final de la historia de la semana pasada veíamos cómo es que estos hombres, sin haber escuchado tal vez antes de los postulados y los mandamientos de Jehová, en ese mismo momento, al ver su poderío, no hacen otra cosa más que humillarse y hacer votos, hacer promesas y hacer sacrificio delante de Él. A veces pedimos milagros al Señor para comprometernos con Él, pensando que Él es un mercader barato. Señor, si tú sanas a
Te aseguro que yo me comprometo contigo, Señor, si me das trabajo, te aseguro que yo te serviré. Y al final del camino, ¿qué sucede? Tu corazón frío te delata. Porque como un mercader recibirás y a los 5 minutos te olvidarás de dónde ha provenido ese milagro y esa señal. La semana pasada concatenábamos el texto de Mateo, donde los fariseos le pedían señal. Jesucristo respondía de una manera tajante. Esta generación mala, ¿cuál era la segunda característica que le dio? Esta generación mala, perversa, y había otro más. Adúltera. Esta generación mala y adúltera pide señal, pero señal no les será dada, sino la señal de Jonás. ¿A qué se refería? Muchos de nosotros rogamos que nuestros hijos sean salvos y le decimos: Señor, muéstrale un milagro, Señor, hazle entender, Señor, muéstrale tu grandeza. Bueno, los fariseos tuvieron a Jesucristo. Los fariseos recibieron un mensaje de misericordia y de salvación. Los fariseos recibieron al mismo Hijo de Dios y al final su necio corazón los llevó a crucificarle y a matarle. En el caso de los del pueblo de Nínive tenemos una ventaja, y es que sabemos el desenlace y sabemos que ellos recibieron no a Jesucristo, ellos recibieron a un profeta llamado Jonás. Un profeta que además no quería ir a darles el mensaje. Un profeta que no llegó con dulzura y les dijo: bueno, acepten al Señor en su corazón. No. Les dijo: si no se arrepienten, el Señor los va a aniquilar. Y al final de cuentas tenemos que no es el mensajero, no es el mensaje. Jesucristo podría bajar en este mismo momento y los tibios continuarían siendo tibios, por cuanto el problema no se encuentra en el exterior, el problema se encuentra en su necio y engañoso corazón. ¿Qué podremos hacer para que tus hijos o tus familiares despierten? Nada. Suplicar de la misericordia del que puede extender misericordia, el mismo que calmó la tormenta, el mismo que transformó los corazones de aquellos marineros, el mismo que ahora le pondrá un ultimátum a Jonás para comprender que la salvación proviene y es de él. Hasta este momento, creo que el primer capítulo y los 3 años anteriores han sido de reprensión para la iglesia. Sin embargo, hoy la escritura da un cambio. Y específicamente el capítulo número 2 de Jonás trae un mensaje de esperanza, trae un mensaje totalmente contrario a lo que hemos venido predicando los últimos 3 años, al menos en su mayoría. Sin embargo, nos afianzamos de 2 de Timoteo 3:16, que nos recuerda que toda la escritura es inspirada por Dios y que además es útil para enseñar. Grábate esto, la palabra es útil para enseñar, pero además es útil para confrontar, es decir, para redarguir. Pero además es útil para corregir. Y finalmente, para instruir en justicia. Con un objetivo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así es que el día de hoy, hermanos, a través de la oración de Jonás, aprenderemos y traeremos conocimiento aplicable a nuestra vida cotidiana. De la misma manera en que cuando Jesucristo en el libro de Mateo se dio
al requerimiento de sus discípulos de que les enseñara a orar. Y así como el Señor les dijo, ustedes pues orarán de esta manera, y empezó el hermoso Padre nuestro que conocemos hoy en día, y hemos traído aprendizaje para nuestras vidas de la misma manera, sin tener una comparación. El día de hoy, siendo la palabra de Dios útil para enseñar, yo te diría que el día de hoy esperaría que te llevaras conceptos de esperanza, conceptos de paz en el Señor a través de la oración de Jonás. Hermano, ¿cómo podemos aprender algo de esta oración si que no se ha dado cuenta que estaba en medio del estómago de un gran pez? No se da cuenta que estuvo encerrado durante 3 días en medio de la oscuridad. Pastor, ¿cómo es que podemos orar en un lugar que huele a pescado y que no hay sillas cómodas y en el cual tal vez ni siquiera poder tener una temperatura adecuada? Bueno, hermano, usualmente cuando todas las cosas van bien, usualmente cuando en tu vida todas las cosas van bien, la historia nos ha demostrado que te olvidas de Dios. Cuando la economía es correcta, nos olvidamos de Dios. Cuando la salud es totalmente buena, nos olvidamos de Dios. Cuando mi familia está estable y todos se encuentran con vida, usualmente me olvido de Dios. Pero ¿cuántas veces cuando las cosas van mal clamamos a Él? Es precisamente eso. Sí o sí el Señor en ocasiones permitirá que seas tragado por un gran pez. Sí o sí el Señor te llevará hasta lo más oscuro donde no hay nadie más que pueda escucharte. Sí o sí en ocasiones, si eres hijo, el Señor tratará con tu vida. Y siempre será para que tu vida espiritual sea benéfica. Cuando nosotros oramos, en todo momento, nuestra vida espiritual es fuerte, es constante. Pero cuando nosotros somos aquellos que nos tienen que echar porras para animarnos, cuando somos aquellos inconstantes y que decimos, hoy no tengo ganas, hoy no me fueron bien las cosas, hoy no quiero. Hermano, tu carne jamás va a querer arrodillarse delante del Señor. Pero una vida de oración totalmente pobre es una vida que es y que será inconstantemente, espiritualmente inconstante. El tener un compromiso constante con Dios mantiene una relación sólida. Cuando nosotros somos casados, todo es bien padre. Las primeras semanas es, esposa, ¿cuánto te amo? Yo también, palomito. Cuando la nevera está llena, ¡wow! ¡Qué bendición! Y vamos a descansar, vamos a dar gracias a Dios. Y poco a poco se empiezan a olvidar las cosas. Pero cuando las cosas están bien, el amor es abundante. Pero ¿qué sucede cuando viene la primera carencia de economía? El amor sale volando por la ventana y empiezan los problemas. ¿Qué sucede cuando vemos que no es igual a mí y que tiene diferencias? Hermano, no podemos amar a nuestras esposas solamente cuando las cosas van bien. Tenemos que amarnos unos a otros cuando las cosas vienen mal y cuando las cosas son peor. ¿Qué hablar de la iglesia? Cuando nos llevamos bien, todo es miel sobre hojuelas. Y si los hermanos me saludan, gloria a Dios, ¿en qué lugar he caído? El más hermoso. Pero ay, cuando llega aquel pequeño hombrecillo o mujercita que cómo nos hace ver la suerte dentro de la iglesia. Aquel pequeño nefastillo, aquella pequeña barbajana que nos hará cuestionar si realmente son creyentes y si es necesario realmente amarlos. Mas un ejemplo hemos tenido por parte del Señor,
Y es que el Señor teniendo tantas razones para detestarte, el Señor teniendo tantas razones para desecharte, el Señor teniendo tantos motivos para hacerte a un lado, hasta el momento no lo ha hecho. Y entonces cuando la iglesia es feíta, seguiremos amándola como el Señor nos ama. Y cuando las cosas no salen como nosotros esperamos, seguiremos rogando y glorificando a nuestro Señor, así como Él ruega delante del Padre de día y de noche por nosotros. Cuando las cosas no van bien y conforme a lo que nosotros buscamos, seguiremos orando y dando gracias al Señor, tal como en su momento lo hizo Job. Una vez que le fue sido quitado todo, sus pertenencias, sus familiares, sus hijos fueron muertos y no quedó con nada en absoluto y todo fue permitido por el Señor. Una vez que incluso su salud fue quebrantada, aparece en escena su esposa. En Job capítulo 2, versículo 9, segunda segmento, encontramos cómo es que su esposa dice así, dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Y le da un consejo hermoso, maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y dice que en todo esto Job no pecó. Hermano, ¿cuántas ocasiones cuando las cosas van bien, gloria a Dios, amén, aleluya, pero cuando el pez te traga y en ocasiones a causa de tu propia concupiscencia, qué difícil es glorificar al Señor? Qué difícil es dar gracias al Señor cuando el estómago está vacío. Qué difícil es glorificar la presencia del Señor cuando me ha quitado a mi familiar. Qué difícil es glorificar al Señor cuando las cosas no salen como yo esperaba. Pero algo que aprenderemos el día de hoy es que aún en medio de la oscuridad, nuestro único refugio es nuestro Señor. Y si hoy estás pasando por oscuridad, hermano, toma aliento. Toma aliento en la historia de Jonás, porque el Señor en su tiempo dará la respuesta y te dará entendimiento del por qué fue necesario que estuvieras en medio de ese pez, en medio de esa oscuridad. Nuestra historia comienza de una manera hermosa, dice versículo número 1 del texto base. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. En alguna ocasión hicimos una encuesta para jóvenes y adolescentes, no en esta iglesia, y los resultados fueron totalmente preocupantes. Y preguntábamos a los jóvenes, una de las preguntas era, ¿cuántas veces orabas a lo largo de la semana? Los que mayormente separaban un momento de oración para el Señor eran aquellos que oraban de 3 a 5 veces por semana, no diarias. 3 a 5 veces por semana oraban al Señor. Cuando afilamos un poco más la pregunta, hicimos lo siguiente. Exceptuando la oración por la comida, ¿cuántas veces oras al Señor a lo largo de la semana? El score o la cantidad todavía se fue mucho más abajo. Sin embargo, lo más preocupante fue darme cuenta en su momento que esto no solamente sucede con los jóvenes, esto no es otra cosa más que la imitación del ejemplo más cercano que tienen en sus hogares. Los hijos no aprenden de los vecinos, o no debiera de ser así. Los hijos son la réplica de cómo es que los educamos. Y entonces, hermanos, cuando hay comportamientos adversos en nuestros hijos, tenemos que preguntarnos de dónde están aprendiendo y tendremos que aceptar que nosotros no estamos haciendo nuestra función. En este sentido, y regresando nuevamente al punto, la vida del creyente es sumamente pobre en oración.
Y a veces llegamos a cuestionarnos, Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Si el Señor pudiera darnos respuesta, sería, no, no seas así, el que te has olvidado eres tú. A veces pensamos que necesitamos sillas acoginadas, que necesitamos un lugar donde no haya ruido, que necesitamos un lugar donde sea propicio para poder dirigirnos al Señor. Lo primero que vemos hoy en la escena de Jonás es que cualquier lugar es propicio para orar. No importa si está lleno de algas, no importa si está totalmente oscuro, no importa si huele asquerosamente feo. Todo lugar es propicio para orar y por tanto un creyente, un verdadero creyente, no puede tener justificante para no tener comunión con su Señor. En la vida de Jesucristo vemos cómo es que Él buscaba los lugares menos comunes y las situaciones menos favorables para poder orar. En Mateo 14:23 vemos cómo que después de despedir a la multitud subió al monte a solas para orar y al anochecer estaba allí solo. En Mateo 6:46 se nos narra que después de despedirse de los discípulos se fue al monte para orar. En Marcos 1:35 se nos narra cómo es que levantándose muy de mañana, no de mañana hermano, sino muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. En Lucas 11:1 vemos cómo aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo a sus discípulos, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Lo primero que sucederá con algunos de ustedes será, bueno, pastor, es que usted no sabe, yo me levanto a las 5:30 de la mañana, no me puedo levantar 5 ni 10 minutos antes porque si no, no descanso. Después voy hasta el trayecto de mi trabajo y en mi trabajo hay ruido, hay desorden. En el comedor ni siquiera puedo poner atención porque están las televisiones. Y entonces saliendo de mi trabajo regreso y tardo mucho en llegar. Por tanto, hermano, compréndame, no tengo tiempo para orar. Si esto se lo dijeras a Jesucristo, ¿qué haría delante de ti? Tal vez se burlaría. Y es que, hermanos, todo momento es propicio para orar. El mismo Pablo le dio consejo y exhortación a los hermanos en Tesalónica, diciéndoles, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cómo es eso de orar sin cesar, pastor? ¿Acaso iré caminando y hablando solo? La gente me va a decir que estoy loco. Bueno, eso ya lo dicen con anticipación. Así es que no te preocupes, tu reputación ya no es buena. Es una locura en Cristo. Pero ¿acaso en el trayecto a tu trabajo no podrás ir orando? ¿No podrás dar gracias a Dios porque te lleva un nuevo día más a traer el sustento necesario? ¿No irás orando porque en tu casa se quedaron los que amas y para que el Señor los guarde pedirás en súplica y en misericordia? ¿Acaso no antes de dormir podrás tener 10 a 15 minutos para poder dar gracias porque el Señor nuevamente te permite terminar? Ten en cuenta, hermano, que todo es de Él y es para Él. Incluso por el aire que estás respirando deberías de estar agradecido para con el Señor. Todo momento es propicio para orar y dar gracias al Señor. A veces el Señor por misericordia, escucha bien, a veces el Señor por misericordia permitirá cosas duras para llevarnos y para incentivarnos a orar. ¿Te puedes recordar cuándo fue la última vez que suplicaste por misericordia y lo hiciste hasta las lágrimas? ¿Acaso no fue cuando veías que no había salida y cuando creíste que todo mundo se alejó de ti? ¿Acaso no fue en aquel momento en que sentías que tu corazón se iría a la propia muerte, al Seol?
¿Acaso no fue en aquel momento que volteabas hacia todos lados y no encontrabas una salida? Y entonces suplicaste: Señor, Señor, ten misericordia de mí. Pues aún por amor, el Señor te llevará hasta la miseria más grande, para recordar que en ese momento y en ese lugar no habrá otra respuesta sino la de tu Señor. Cuando viene el tiempo malo, olvidamos que no hay tiempo. Cuando viene la dificultad, olvidamos las excusas, e incluso nuestra oficina es momento propicio para arrodillarnos y llorar. Y si me ven, ¿qué importa? Estoy en aflicción. ¿Dónde quedaron las justificaciones baratas? De no hay tiempo, de no tengo ganas. En la misericordia del Señor, si tú eres hijo, el Señor te llevará incluso a la humillación, para que recuerdes que solamente Él es digno. Así es que, hermanos, lo primero que debemos aprender en esta mañana es que es necesario evitar pretextos. Es necesario evitar pretextos para orar, para tener un espacio de comunión con nuestro Señor. Pero por otro lado, debemos orar con las intenciones correctas. Cuando nosotros vamos al libro de Lucas, encontramos la historia de dos hombres que llegan a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era publicano. El fariseo comenzó a orar y a decir: Señor, te doy gracias porque yo no soy como este. ¿Acaso serán las intenciones correctas para orar delante del Señor? Pero la historia narra cómo es que el publicano ni siquiera podría levantar su cara de la vergüenza. Y reconociendo que realmente era pecador y que necesitaba la atención y la misericordia de Dios. Hermanos, si hemos de orar, oremos fervientemente y sin esperar el tiempo propicio, porque conforme a tu tranquilidad y confort jamás lo encontrarás. Oremos sin cesar, pero oremos por las razones correctas. Versículo número 2. Después de haber orado, comenzó a explayarse Jonás y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Si en la primera parte aprendimos que siempre hay lugar propicio para orar, en esta segunda parte podremos entender que Dios nos escucha en medio de nuestra angustia. A partir de este versículo cambia la narrativa. En los versículos anteriores el tipo de escritura es narrativa. A partir de este momento Jonás empieza a hablar con un sentido poético, y podemos darnos cuenta desde el momento en que dice que desde el seno del Seol clamó. ¿Acaso realmente Jonás estaba dentro de una sepultura o bajó a la tierra y desde ahí estaba orando? No, lo que entendemos es que hay ocasiones en las que nuestro problema y nuestra situación es tan grande y tan grave que nos sentimos morir. A lo largo de la semana en el devocional de los jóvenes les preguntaba, a una de ellas le preguntaba: oye, ¿alguna ocasión has hecho berrinche y has dicho: ay, siento que me muero? Sí, lo he hecho. ¿Y te has muerto? No, es que sentía que me moría. Bueno, Jonás no estaba orando desde el seno del Seol y no desde ahí estaba clamando, pero él sentía que clamaba desde la muerte. Él estaba orando desde la angustia como si hubiera sido enterrado vivo. ¿Acaso no te ha pasado? En el Salmo 18, versículo 4, vemos una oración muy similar. Vemos en este Salmo, en el Salmo 18, 4, una oración similar. El día que Jehová libró a David de la mano de Saúl y de sus enemigos. El día en que Jehová libró a David de esa persecución de Saúl y de todos sus enemigos. Salmo 18, 4 dice: me rodearon ligaduras de muerte
y torrentes de perversidad me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Así es que una segunda verdad bíblica en esta mañana es que sí o sí, hermano, el Señor te escuchará en tu angustia. Hermano, pero llevo meses y meses y meses llorando y mi almohada parece como si fuera una esponja. No hay más lágrimas que salgan de mis ojos y la desesperación me comienza a causar dificultades. Pastor, ¿cuándo llegará la respuesta? No lo sé, hermano, pero lo que te estoy diciendo es que hay una verdad bíblica y es que el Señor sí o sí responderá de la mejor manera cuando oras desde tu angustia. Pero sabes que en ocasiones la respuesta no será la que tú esperas. Como padre de familia puedo comprender que en ocasiones mi hijo, y no porque así sea, pero probablemente mi hijo quisiera golpearlos a todos ustedes y a lo mejor fumar algo que no es debido o hacer ciertas cosas. Y entonces si él llega y me pide, papá, ¿puedo golpear a los hermanos? Como yo soy un padre amoroso, le voy a decir, sí, noquéalos a todos. No. Como padre amoroso le tendré que decir, Raúl, deja de hacer eso y no lo vas a hacer. Y si lo haces, te las vas a ver conmigo. A veces la respuesta que provendrá por parte de un padre amoroso no será la que tú quieres. Los hijos no están en edad de tomar sus propias decisiones y a veces nos queremos ver tan incluyentes. Es que así es que él quiere. Bueno, si le preguntas qué quiere tu hijo, no quisiera estar aquí. Pero tu deber es educarlo en las escrituras y en la piedad, a la imagen y semejanza de Cristo. En este entendido, hermanos, debemos de comprender que no es el hombre el que resolverá tu angustia. No es el hombre el que resolverá tu angustia. Como creyentes tenemos prácticas que a veces no son bíblicas. Pastor, vengo para que ore por mí porque yo no puedo. Como entonces yo tengo freeway mientras tu camino esté regudo. ¿Acaso yo estoy más palanca con Dios y entonces mi oración va a llegar más rápido y la tuya no la escucha? ¿Acaso el Señor no nos dio la misma potestad de ser adoptados y llamados hijos y escuchar nuestra plegaria? Con ello no estoy diciendo que no confíes en los hermanos de buen carácter, pero no para tomar decisiones. Usualmente cuando vienen conmigo, y varios de ustedes pueden atestiguar, y vienen, pastor, ¿qué tengo que hacer? No lo sé, no lo sé. Pero si oramos juntos, te puedo asegurar que llegará la respuesta de aquel que todo lo sabe. ¿Qué es lo que hacía el pueblo? El pueblo no iba delante de los sabios para que les dieran respuesta. Los hombres iban delante del oráculo, de la presencia del Señor, para saber qué es lo que habrían de hacer. Y si el Señor nos manda a pelear, vamos a pelear. Y si nos mataron 10,000, volvemos a consultar al Señor para saber cuál es su voluntad. Y si nos vuelven a dar recio, volvemos a pedir al Señor que nos brinde dirección para saber cuál es su voluntad y no la mía. ¿Acaso no ese es el ejemplo que dio Jesucristo? Siendo Dios, pidió al Señor, mas hágase tu voluntad y no la mía. Así lo hace Jonás. Jonás se dirigió al camino directo. Jonás oró a Jehová en su angustia y más adelante veremos que el Señor ciertamente respondería. Versículo 3: me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Tercer aprendizaje: lo que sucede en nuestras vidas, escucha bien esto, lo que sucede en nuestras vidas es porque el Señor así lo permite. Lamentablemente hay una doctrina tan aferrada
Y es que si el camión no me levantó, fue el enemigo. Y si no me llegó mi pago completo, Satanás. Y si alguien no me saludó, reprendo a Satanás porque Satanás, no. O sea, a veces pensamos que Satanás está esperando para hacernos cualquier cosa. Debemos de comprender a la luz de las Escrituras que en ocasiones, y totalmente todas las ocasiones, lo que sucede en nuestras vidas será sí o sí porque el Señor lo permitió. Aún Satanás tiene que pedir permiso para poder obrar, hermanos. Así es que renegaremos por aquello que el Señor permite en nuestras vidas. Oye, pero es que están vituperando a la iglesia y están hablando. ¿Acaso no el Señor lo permitirá? Oye, pero que la economía y que se están encareciendo las cosas, ¿acaso no el Señor lo permitió? Pero eso del reemplacamiento y nos están exprimiendo, cierre la boca, porque el Señor así lo permite. Y aún en ello entenderemos que cuando los marineros lanzaron ciertamente a Jonás, fue el Señor quien lo permitió. A veces el Señor te llevará a esas tormentas y siempre será para bien. Pastor, pero ¿qué de bueno puede pasar en que las cosas no vayan bien? ¿Sabes? En ocasiones tu soberbio corazón solamente puede ser lijado con piedra pómex. Porque lo que tiene aferrado no puede caer con dulzura. En ocasiones tu necedad, tu altanería, tu soberbia, tu carácter de murmuración tendrá que ser sacado con esas fibras totalmente rasposas hasta que lo quiten y purifiquen ese corazón que le pertenece a tu Señor. Es en medio de las tormentas que el Señor trabajará, no tu intelecto, el Señor trabajará tu carácter y tu corazón. Solamente a través de las tormentas puedes ponerte en el lugar del otro, cosa que no comprenderías cuando el Señor no ha permitido que pasases. Hoy, ¿qué consejo pueden dar a aquellas que han perdido a un familiar amado? Cuando vuelva a suceder con alguien más, podrán dar consejo y decir, tranquila, el Señor es fiel. Y tarde que temprano te traerá una paz que sobrepasa todo entendimiento. Los que están pasando por desempleo o hemos pasado por desempleo, ¿qué le podremos decir a alguien que lo está pasando? Hermano, tranquilo, el Señor es tu sustentador. Jonás reconoció su pecado y reconoció al mismo tiempo que detrás de esta tormenta había una mano más fuerte que él, mas también reconoció que no era un Dios airado, un Dios enojado que lo quería destruir. En este momento estaba trabajando un Dios amoroso que lo quería disciplinar. Cuando mis niños eran chiquitos, bien pequeñitos, uno de ellos ni siquiera todavía hablaba. ¿Y sabe qué? El Señor les dio 2 pompis y les caía. Y la gente decía, ¡ay, qué malvado eres! Bueno, yo no quiero que este sea un malandro, por eso desde pequeño yo lo tengo que disciplinar. Y hoy, hermano, te puedo decir que es sumamente hermoso haberlos disciplinado de pequeños porque hoy hay consecuencias benéficas. Pero cuando no amo a mi hijo, haz lo que quieras. Al fin que tu naturaleza es ser malo. ¿Qué es lo que aprendemos en las Escrituras? Jonás lo estaba entendiendo. Jonás estaba entendiendo que en ocasiones el Señor te tiene que tratar con dureza para que entiendas. Y nuevamente lo hará por amor. Hebreos capítulo 12, versículo 5. Segunda parte de Hebreos 12, 5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Escucha bien esto, hermano. Escucha bien cuando venga la tormenta. Escucha bien cuando venga la prueba. Escucha bien cuando venga la disciplina. Porque el Señor al que ama disciplina
y azota a todo el que recibe por hijo. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, aquí voy a hacer un alto. ¿Qué quiere decir soportar la disciplina? Cuando me disciplinan o cuando me dicen, hey, tranquilícese, yo puedo decir, ¿por qué usted me calla? ¿Por qué usted me dice? Pues ¿quién se cree? Eso no es soportar la disciplina. Eso es ponerte al tú por tú. Pero lo que me está diciendo es que si soportamos la disciplina de Dios, Dios nos tratará como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¡Wow! ¡Qué palabras tan duras! Pero ¿qué hacemos? ¿Quitamos la hoja? ¿Hacemos nuevas Biblias y quitamos todo esto, hermano? No, de verdad, a veces se tildará la iglesia de exagerada en disciplina. Bueno, hermano, entonces, ¿qué hago con esto? ¿Lo quito? ¿O lo cambio? Si aquí dijera, déjalos con liberalidad, que hagan lo que plazca, yo cambio y me retiro de este lugar. Pero lo que me está diciendo es que la disciplina es correcta. En este caso, hermanos, Jonás estaba siendo disciplinado porque era hijo. Jonás estaba siendo disciplinado porque era hijo. Oigan, pero era un mentiroso y era un enojón y era... ¿Y acaso tú no? ¿Y por eso dejas de ser hijo? ¿Acaso tú no tienes tus momentums en los que todos te quisiéramos asesinar y eso no te deja de ser hijo? ¿Acaso no en ocasiones a tus hijos que son tan lindos, tan bellos, tan hermosos, a veces los quisieras ahorcar y no por eso dejan de ser hijos? Lo que estamos viendo es que Jonás tuvo su momentum de desobediencia, pero él mismo era un profeta de Dios, temeroso de Jehová, y en su momento de necedad, por ser hijo, tuvo que ser disciplinado. En su momento de rebeldía, Jonás tuvo que pasar por su etapa de disciplina por cuanto es hijo y por cuanto no es bastardo. Dios tiene que tratar con los que ama. Dios tiene que tratar con los que ama. Versículo 4. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. En los momentos de disciplina, hermano, tenemos que confiar en la misericordia de Dios. Jonás sabe claramente que Dios aborrece al pecado y al pecador. Jonás tiene por entendido que Dios no puede estar agradado delante de una actitud pecaminosa y por tanto él mismo en el versículo 4 lo deja claro: desechado soy de delante de tus ojos. Pero ¿hasta dónde llega la misericordia de Dios con tu necedad y la mía? Jonás mismo nos lo dice: mas aún veré tu santo templo. Lo que está diciendo Jonás bajo este contexto es que ese templo era la simulación de la habitación de Dios, y reconociendo que había cometido faltas, estaba procediendo a arrepentimiento a través de esta oración, y reconociendo que ciertamente Dios es justo, que Dios disciplina, pero que también Dios es rico en misericordia. Que delante del Señor podemos haber fallado, pero en su riqueza de su misericordia nosotros podemos volver delante de su presencia, podemos recuperar el calor de su presencia. Hermanos, ¿cuántas ocasiones no nos quedamos en el avión de decir, ay, me acuerdo de mi primer amor? Y cuando y vivimos como esos sargentos ancianos que recuerdan sus buenas batallas. Hermano, no, debemos aprender hoy que nuestro primer amor puede ser recuperado y hoy puede ser incluso mayor. Podemos recuperar ese calor sí o sí, procedemos al arrepentimiento y confiamos que Dios es rico en misericordia. Jonás siempre ha sido tomado como el ejemplo de lo malévolo. ¿Por qué no vemos esta parte de Jonás que procede al arrepentimiento, reconociendo que Dios es rico en misericordia y que tiene esa capacidad para que nos permita volver a su templo santo?
Primera de Juan 1:9 nos recuerda que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos solamente de algunos, no, y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas ocasiones en la cena del Señor no pasas a tomarla porque dices, es que esta mañana pequé? Porque el día de ayer tal vez tuve un mal pensamiento. Hermano, si esperas el momento propicio para ser totalmente justo, jamás lo serás sino hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Es tiempo de que de continuo estés confesando tus pecados delante de Él y procedas al arrepentimiento. Vamos a brincar hasta el versículo 7. Cuando mi alma fallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta tu santo templo. Hermanos, en los momentos más difíciles de tu vida, no vayas con el gentil a pedir consejo. En los momentos de situaciones difíciles, no vayas con el hermano Illuminati para que te diga qué es lo que tienes que hacer, paso 1, 2 y 3. En los momentos difíciles, si tendrás que imitar a Jonás, acuérdate de Jehová, porque Dios es bueno. Nosotros no. Si te contara todas las historias de los que han estado aquí, me han abrazado, me han dicho, pastor, cuánto lo amo, yo daría mi vida por usted en el día, en el momento. Y de un día a otro, porque la naturaleza del hombre así es, hermano. De las piedras no podemos esperar agua, pero de un Dios que es perfecto, de un Dios que es toda misericordia, podemos entender que todo lo que proviene de Él es bueno. Cuando Israel fue llevado cautivo por Babilonia, en el libro de Jeremías se nos narra y se nos dice lo siguiente, hablando Dios para con ellos, Jeremías 29:11, anótelo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. No dice Martín, no dice José Luis, no dice Giovanni, no. Si preguntaras a cualquiera de nosotros qué pensamientos tenemos acerca de ti, te saludamos y una vez que te subes a tu auto, oye, es que yo no estoy de acuerdo y va a ver, yo le voy. No, somos cambiantes. Somos malos por naturaleza. Pero el que está hablando es el Señor en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Así es que, hermanos, la reprensión de Dios, la reprensión de Dios, la reprensión de Dios, la disciplina de Dios, siempre, 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 siempre será para bien. Siempre, no hay excepciones. La disciplina y la reprensión de Dios siempre será para bien. ¿En qué sentido? En el sentido que nos dice Romanos, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos serán para bien. Es decir, que voy a tener mis bolsos llenos, pastor, y voy a llegar en un Mustang. No, te estoy hablando de la salvación que proviene del Señor. Te estoy hablando de que el camino correcto para la perfección como hijo, todo te será para bien. Cuando los hijos llegan a una edad adulta y son unos patanes, a veces los padres se podrán decir, oh, si le hubiera yo disciplinado de pequeño. Pues bienvenido, ahora es un mastodonte que si le levantas la mano te va a romper los dientes. Instruye al niño en su camino. Es que me duele cuando yo lo disciplino. Sí, hermano, duele. Pero te va a doler más cuando tu reputación se encuentra en todos lados porque no disciplinaste a tiempo. El Señor al que ama disciplina. Versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan.
Hay una traducción más moderna que dice, nos da entendimiento de qué se trata esto. El mismo versículo, los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Y pudiéramos pensar que, qué bueno que nosotros no somos católicos. Nosotros no adoramos imágenes. Bueno, no sé si será mejor o peor, porque a veces ni siquiera necesitas un barro para adorar algo que no es el Señor. En ocasiones adoras más a tus propios hijos inconversos que al propio Señor. En ocasiones adoras más a tu televisión que al Señor. En ocasiones te adoras a ti mismo y te has puesto a la par de Dios y lo has quitado del lugar que le corresponde. Mas el Salmo 115 nos recuerda que los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Pero lo más tajante es esto: semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Jonás estaba llegando a una conclusión que tal vez muchos de nosotros no hemos llegado. Y es que somos capaces de poner cualquier creación en el lugar que a Dios le corresponde. ¿Quién es tu centro de adoración hoy? ¿Tu hijo? ¿Tu hija? ¿Tu padre? ¿Tu madre? ¿Tu trabajo? ¿Tus finanzas? ¿Tu riqueza? ¿Tu comodidad? ¿Tu confort? ¿Tu descanso? ¿Quién es tu ídolo? ¿Acaso tú mismo has suplantado el lugar de Dios? Pues recordamos nuevamente que los que siguen a todos estos ídolos son vanos y por tanto abandonan el amor de Dios. ¿Para qué ir con un ídolo si tenemos el camino directo? ¿Para qué buscar un intercesor si nuestro Padre nos da acceso libre? La muerte de Jesucristo no solamente trae salvación, que de por sí es maravilloso, hermano, nos ha dado la potestad de poder entrar al lugar santísimo de manera directa y llamar a nuestro Señor Abba, Padre. Ni un solo judío se atrevió a hacerlo, ni uno solo. Y el Señor a nosotros nos ha dado acceso libre para poder ir delante de Él. Así es que, hermanos, el Señor se agradará con oraciones como esta de Jonás, oraciones de arrepentimiento, oraciones que dan fruto de arrepentimiento, oraciones que no solamente son llenas de lágrimas y al día siguiente se vuelven a revolcar en el fango, oraciones que sí o sí vienen acompañadas de obras, de evidencia, de fruto digno de arrepentimiento. Los marineros hicieron sacrificio e hicieron votos a Jehová. Nosotros en la actualidad no hacemos sacrificios de machos cabríos. Nosotros cambiamos actitudes por la voluntad del Señor. Mateo 3, 7 al 8. Y casi vamos finalizando. Mateo capítulo 3, versículos 7 al 8. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dijo Juan el Bautista: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y qué les dijo? Acepten al Señor en su corazón, hagan esta oración, arrepiéntanse ahorita y ya mañana hacen lo que hacen. No, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Las Escrituras no nos instan a ser quien queremos ser. Las Escrituras nos instan a ser quien no queremos ser. Las Escrituras nos instan a ser nuevas criaturas, a tener un comportamiento totalmente diferenciado. Hemos visto cómo a lo largo de las Escrituras se utilizan dos palabras en el original para referirse al arrepentimiento. Por un lado, metanseo, que es arrepentimiento genuino, y por otro lado, metamelomai, que es el remordimiento.
Juan Manuel lo decía en una predicación de este mismo tema, haciendo alusión a un predicador de Brasil que decía que el arrepentimiento no es llorar, el arrepentimiento es cambiar. Si algo nos da entendimiento el Señor es que por tus frutos te vamos a conocer. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Por tanto, por sus frutos nos vamos a conocer. Pastor, estoy arrepentidísimo, de verdad es que ya no lo vuelvo a hacer. Y al día siguiente vuelves otra vez. ¿Por qué no vino al culto del viernes? No, es que no tuve tiempo. Cuando nos dimos cuenta que te fuiste a una fiesta. Qué arrepentimiento tan barato como el de Judas. Pastor, le juro que yo ya me voy a portar bien, ya no voy a engañar a mi esposa. Y nos damos cuenta que volviste como el perro a su propio vómito. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento genuino trae no solamente un cambio de pensamiento, sino un cambio de corazón y por tanto un cambio de hábitos. Jonás concluye con esta oración reconociendo que todo esto, incluyendo la salvación, es de Jehová, y mandó Jehová al pez y vomitó Jonás en tierra. ¿Acaso alguno de ustedes estará pasando por las consecuencias de la tormenta a causa de sus pecados hoy? ¿Acaso alguno de ustedes, el Señor habrá permitido que estén pasando por escasez, por dolor, por angustia, por necesidad, por desesperación, al punto de querer tirar la toalla? ¿Acaso el Señor en alguno de ustedes en este justo momento permitirá que llegue la tribulación y la angustia, incluso que tu carne sea tratada porque lo permitió así a Satanás? En esta mañana te quiero recordar que primeramente es necesario que le agradezcas al Señor, porque es muestra de que aún se acuerda de ti. Porque es muestra de que aún te tiene en consideración como hijo amado por cuanto te está disciplinando y no formas parte de los bastardos. Pero en segunda, gózate en la providencia de tu Señor. Porque en esa reprensión y en esa disciplina, a través de esa tribulación, el Señor está tratando aún con tu vida. El Señor está formando a ese barro que probablemente iba por mal camino, y entonces como el barro en manos del alfarero tendrá que desquebrajarlo nuevamente. Si pudiera el barro hablar, lloraría cada que lo golpean. Si el barro tuviera voz, le suplicaría al alfarero: no me amases más porque duele. Si el barro tuviese voz cuando lo pasan de 350 grados a 800 o 1500 grados centígrados, le diría: no soporto más, no soporto más, sácame de aquí. Pero al ver que el resultado final es glorioso, al tener vasijas dignas, hermosas a la vista, el barro comprenderá que fue necesario el haber sido amasado, que era necesario el haber sido tallado, que era necesario haber sido deshidratado a la intemperie, y que ha valido la pena cualquier dolor y cualquier sufrimiento, porque los propósitos del alfarero simplemente se han cumplido. Si estás pasando por tribulación, si tu cama está llena de lágrimas todas las mañanas, si sientes que no puedes más, hermano, te quiero recordar que tienes un Dios que es rico en misericordia y que tarde que temprano, por cuanto eres hijo, te darás cuenta y tendrás entendimiento de que en su momento era necesario. Porque de lo contrario, tu corazón seguiría siendo perverso.
tu corazón seguiría siendo ruin. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor nos dé ese ánimo al recordar que Él es rico en misericordia.